Capítulo 4. Consecuencias de la invasión japonesa a Paganda. Nación de Mu, capital de Otaheit. Aquí está el periódico de hoy. Gritó un vendedor. Un periódico fue arrojado al buzón de Mairas, en un rincón de Otaheit. Lo tomó y, mientras tomaba su café de la mañana, revisó su contenido. La tasa de compra de automóviles entre la gente ha llegado al 10%. Finalmente, pensó, el primer tema que llamó la atención de Mairas fue el índice de compras de automóviles en Nu. En Nu, los automóviles seguían siendo un artículo de lujo, y la motorización aún no había avanzado. Sin embargo, había un país en el que la motorización estaba avanzando a una velocidad increíble. Mientras el Imperio Gravalcas en el este tiene un automóvil por persona, en nuestro país todavía son artículos de lujo, murmuró Mairas. Lo que preocupaba a Mairas era la existencia de una nación llamada el Imperio Gravalcas, que había aparecido alrededor de noviembre del año anterior. Este país se había transferido al este del continente Rodenius y había reprimido la guerra que había provocado la nación de Louria para proteger a los países de Kuatoine y Kilas. Desde entonces, había fortalecido su influencia económica, principalmente en el tercer círculo de civilización, obteniendo enormes ganancias del comercio de armas y productos mecánicos. Su tecnología era considerada 50 años más avanzada que la de Mu, y poseía poder naval y aéreas altamente desarrolladas, así como una fuerza industrial superior. Habían contactado con Mu hacía unos meses y, tras un contacto pacífico, habían establecido relaciones diplomáticas. Como eran ambas naciones con civilizaciones mecánicas y que habían sido transferidas, la relación era buena. Es una suerte que esa nación sea relativamente pacífica. Me dijeron que hace poco era una nación que tomaba medidas agresivas, dijo Mairas aliviado. Una diplomática con gafas le había informado que había habido un gran cambio en la orientación diplomática del país. Al principio, la nación tenía la intención de invadir otras naciones, pero los esfuerzos diplomáticos del líder de la facción pacifista de la realeza, Airas, aseguraron los alimentos y recursos de naciones como Kuatoine y Kilas. Este alto retorno sin usar la fuerza militar hizo que los pacifistas se hicieran cargo de la diplomacia del país. Mairas se sentía aliviado de que hubieran contactado con ellos en un momento tan afortunado. Solo de pensar en lo que podría haber pasado si hubieran decidido invadir, le daba escalofríos. Ahora, la siguiente noticia es, se dijo Mairas mientras pasaba a la siguiente página del periódico. ¿Qué? ¿El reino de Paganda ha sido aniquilado?, se preguntó sorprendido. La siguiente página hablaba sobre la situación en el oeste del segundo círculo de civilización. Aparentemente, el reino de Paganda, que estaba bajo la protección de Laifol, había sido destruido por una fuerza desconocida. Había poca información sobre quién era el responsable, y el artículo era bastante breve. Después de todo, desde la perspectiva de la segunda potencia, Mu, la parte occidental del segundo círculo de civilización era un lugar remoto y de poco interés. Sin embargo, el nombre del que destruyó a Paganda sí se podía ver. Japón, el artículo es muy breve, una nación desconocida del oeste. ¿Quiénes son? Mairas recordaba que, entre las naciones del oeste, no había ninguna que estuviera al nivel de poder derrotar a Paganda. Así es, si hubiera sido una guerra entre dos naciones fuera del círculo de civilización, ¿se habría destruido Paganda en solo 7 días? Se preguntó. El hecho de que un país de esa remota región hubiera destruido a Paganda le resultó intrigante. Había algo que no cuadraba. Creo que lo investigaré por mi cuenta, decidió Mairas. Mairas trabajaba en el área de inteligencia de las fuerzas generales de Mu. Aunque estaba en su día libre, no le importaba trabajar un poco para investigar este asunto. Era pura curiosidad, pero Mairas ni se imaginaba que este país tendría un gran impacto en el mundo. Nación de Laifol, capital de Leiforia. En la capital de la gran potencia Laifol, Leiforia, había un gran alboroto en el Palacio Imperial. La comunicación con Paganda, el protectorado de Laifol, se había cortado la noche anterior. Antes de que se cortara la comunicación, se habían recibido numerosos informes desesperados de Paganda, lo que exacerbó el pánico en Laifol. Los informes decían, un objeto volador no identificado ha entrado en nuestro territorio. Las Wyverns que salieron a interceptarlo fueron aniquiladas por lanzas de luz que las perseguían. Barcos de guerra enemigos están en el puerto. La ciudad está en llamas. Aunque había algo de información errónea y confusa debido al pánico, era evidente que el reino de Paganda había sido invadido por otra nación. El hecho de que la comunicación se hubiera cortado indicaba que Paganda se encontraba en una situación crítica, algo que la nación líder, Laifol, no podía pasar por alto.
10 días después de la invasión de Japón a Paganda, se celebró una reunión imperial de emergencia en el Palacio de la Eiforia. Levanten la cara, todos, dijo el emperador de la Eifol, el 13º, dando inicio a la reunión. Primero, una pregunta. ¿Qué diablos está pasando en Paganda?, preguntó el emperador. Aunque el emperador mantenía un tono bajo y la compostura, la verdad era que el miedo a lo que estaba sucediendo y la ira de que Paganda hubiera sido atacado lo estaban llevando al límite. Como gobernante, intentaba reprimir el estrés y aparentar normalidad ante sus subordinados, pero sus emociones se reflejaban en su rostro, y los subordinados, que lo veían apretando los dientes, estaban aterrorizados. Sí, señor, un resumen de la situación actual es, comenzó a decir el ministro de Asuntos Exteriores. No te pregunté por un resumen. Te pregunté qué está pasando allí, lo interrumpió el emperador. El ministro de Asuntos Exteriores, que era el encargado de la diplomacia, se equivocó y fue reprendido por el emperador. La verdad era que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, y el ministro dudaba en revelar su incompetencia en una reunión frente al emperador. Pero al ser confrontado por él, no tuvo más remedio que responder con honestidad. Dado que la comunicación mágica está cortada, no hay forma de saber qué está pasando. La situación de Paganda sigue siendo desconocida, respondió. Ya veo. Bueno, no hay nada que se pueda hacer. No hay otro medio de comunicación que la comunicación mágica, dijo el emperador. En este mundo donde la comunicación mágica era avanzada, no existían otros medios de comunicación fiables. Aunque se había considerado el uso de palomas mensajeras, estas habían sido superadas por la comunicación mágica. Después de todo, era difícil interceptar o interferir con la comunicación mágica a menos que se fuera un país del primer círculo de civilización, por lo que las palomas, que tardaban mucho, ya no eran necesarias. No importaba lo que se intentara, la respuesta siempre era, ¿por qué no usamos la comunicación mágica? Sabiendo esto, el emperador no presionó más. El ministro, aliviado por la magnanimidad del emperador, dio un paso atrás, y el emperador se dirigió al ministro de Asuntos Militares. Ministro de Asuntos Militares, existe la opinión de que Paganda fue invadida militarmente por una fuerza hostil y aniquilada, ¿crees que es verdad?, preguntó el emperador. Por supuesto, el emperador ya había oído hablar de esta teoría, y el ministro de Asuntos Militares también la consideraba plausible. Creo que es cierto. Sin embargo, hay demasiadas cosas incomprensibles, respondió el ministro. Sí, incomprensibles. Era cierto que muchos países guardaban rencor contra el gobierno corrupto de Paganda, y la Eifol había hecho la vista gorda. Pero los que sentían rencor eran principalmente pequeñas naciones del oeste, que ni siquiera tenían la tecnología para refinar el hierro, es decir, naciones bárbaras, por lo que era inconcebible que pudieran derrotar a un país al que la Eifol le había dado tecnología. Los únicos países capaces de someter a Paganda en solo 7 noches eran las otras grandes potencias, muy el imperio milicial. Pero ellos estaban situados en el lado opuesto a la Eifol y Paganda, por lo que era poco probable que hubieran actuado sin ser notados. Por lo tanto, no sabemos quién es el enemigo, concluyó el ministro. Es cierto, el emperador se quedó pensativo, pero no encontró una respuesta. Sin embargo, según el contenido de las comunicaciones mágicas, es muy probable que el enemigo usara máquinas voladoras, dijo el ministro. ¿Por qué? ¿No tienes dudas?, preguntó el emperador. No hay razón para mentir durante el combate. Incluso si entraran en pánico y se equivocaran, no hay tontos en Paganda que confundan una Wyvern con una máquina voladora, respondió. Aunque las palabras del ministro de Asuntos Militares sonaban como si tuviera confianza en Paganda, realmente la tenía. Después de todo, él mismo había sido quien posicionó a Paganda como una fuerza militar estratégica para la Eifol, proveyéndoles de entrenamiento y armamento. No podía desconfiar de un subordinado que había criado con tanto esmero. Tienes razón. De hecho, es un país al que enviaste asesores militares. No pueden ser tontos, reconoció el emperador. Sí. Y si el enemigo realmente usó máquinas voladoras, se podría sospechar de una operación de Mu. Si eso es cierto, sería un asunto muy grave, dijo el ministro. Así es, no creo que Mu venda productos mecánicos a otras naciones, pero sí vendieron armas a las naciones del oeste y estas derribaron a Paganda como punto de partida para llegar a nuestro país, respondió el emperador. La situación involucraría a todo el segundo círculo de civilización, terminó el ministro. Sí, este incidente podría incluso escalar a una guerra total con Mu.
La aparición de máquinas voladoras en Paganda era un asunto de esa magnitud. Sin embargo, muchos de nuestros oficiales militares en la zona han desaparecido, por lo que debemos tomar medidas urgentes. Sin importar quién sea el culpable, primero debemos investigar la situación, dijo el ministro. Tienes razón. Entonces, comandante de la Marina. Ordenó el emperador. Sí, señor. Respondió el comandante. El emperador se dirigió al comandante de la Marina y le dio nuevas instrucciones. Forma una flota de inmediato e inicia la investigación de Paganda. La situación es incierta, así que ten mucho cuidado, ordenó el emperador. Entendido, su majestad. Respondió el comandante. El comandante de la Marina hizo una reverencia y se retiró de la reunión imperial para dirigirse rápidamente al cuartel general de la Marina. Luego, el emperador dio nuevas instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores, aunque crea que es inútil, pídele una explicación a Mu sobre este asunto. Pero ten cuidado de no provocarlos demasiado, dijo el emperador. Entendido, su majestad. Respondió el ministro. Así, la invasión de Japón a Paganda puso en movimiento a todo el segundo círculo de civilización y, finalmente, a la gran potencia Leifol. En ese momento, las unidades de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón que se habían desplegado para la invasión de Paganda ya no estaban cerca de la isla. La razón era que estaban reabasteciendo su munición y buscando iniciar negociaciones diplomáticas en nuevos territorios. Con el reino de Paganda bajo control y con una nueva fuente de combustible, Japón envió sus buques de las Fuerzas de Autodefensa a contactar con varias naciones del segundo círculo de civilización. Se decidió posponer a Leifol, ya que la vía diplomática de Paganda había sido destruida, y se dirigieron hacia el reino de Sonal, Nigrat, Magical Reichi, por supuesto, Mu. El motivo de enviar a las fuerzas de autodefensa era tanto para protegerse de ataques como para ejercer presión diplomática. Después de lo de Paganda, Japón se dio cuenta de que no podía preocuparse por las apariencias y decidió usar la diplomacia de cañoneras para abrir vías diplomáticas. Como resultado, no quedaba ningún buque de la Fuerza de Autodefensa Marítima cerca de Paganda. Las únicas embarcaciones que quedaban de guardia eran dos barcos de patrulla de la Guardia Costera. Uno de ellos era el barco de patrulla Shikishima. Detección en el radar, 48 barcos de madera sospechosos. Se dirigen al puerto de Reisuga 10 nudos, informó un oficial. ¿Quiénes son estos tipos?, se preguntó el capitán del Shikishima, Seto Mamoru, mientras miraba la pantalla del radar. Es del tamaño de un convoy. ¿Serán barcos de transporte?, preguntó el capitán Seto Mamoru. Si lo fueran, sería extraño. La noticia de la aniquilación de Paganda ya se debe haber difundido por todo el mundo a través de la comunicación mágica o como se llame, respondió el oficial. Si se tratara de barcos de transporte de alimentos, deberían saber que el reino de Paganda ya no existe. Sin embargo, el convoy se dirigía directamente a Paganda. ¿Cuál era su propósito? ¿O bien es una flota armada? En cualquier caso, necesitamos inspeccionarlos. Ponga nuestro rumbo en la dirección del convoy, ordenó el capitán Seto. Sí, señor. Rumbo 010. Listo. Respondió el oficial. El Shikishima cambió su rumbo y se dirigió a interponerse en el camino del convoy. Después de un tiempo, al acercarse a distancia visual, vieron lo que parecía ser un navío de línea. A través de los binoculares, vieron la bandera de un país que nunca antes habían visto. ¿Es un navío de línea?, preguntó el capitán Seto. ¿De qué país será? Nunca he visto esa bandera, no podría ser, pensó el oficial. ¿La nación de Leifol?, preguntó Seto. El capitán Seto y los guardacostas ya habían sido informados sobre la existencia de Leifol y que las relaciones diplomáticas se habían roto debido a Paganda. No me digas, ¿vienen a ejercer la diplomacia de cañoneras contra nosotros?, preguntó un oficial nervioso. Imposible. ¿No vendrán solo a investigar?, respondió el capitán. Para ellos, la explicación más lógica era que Leifol había venido a investigar por qué su protectorado, el reino de Paganda, había sido destruido. Aún así, los oficiales sintieron una gran tensión ante el inusual barco de guerra. En cualquier caso, diles por el altavoz que informen su afiliación y propósito, ordenó el capitán Seto. Entendido, respondió el oficial. El capitán Seto decidió detener el convoy y realizar una inspección. Tomó el micrófono y, con un megáfono, les comunicó su intención. Por otro lado, la flota de investigación de la Marina de Leifol también estaba confundida por la repentina aparición del barco blanco. Un barco grande con una bandera de un círculo rojo al frente.
exclamó un oficial. El almirante Gail, que estaba a cargo de la expedición, observó el barco a través de su telescopio. «Qué extraño, ¿es un barco de acero?», se preguntó Gail. En la marina de la gran potencia Lightfall, la idea de colocar acero en los barcos para mejorar la defensa ya se había intentado. Aunque la tecnología había cambiado a la armadura mágica de acero para mejorar la defensa contra proyectiles mágicos, se rumoreaba que el Imperio Milicial, la potencia número 1, tenía muchas naves mágicas totalmente metálicas. No veo humo negro, pero tiene una chimenea. ¿Podría ser una máquina de propulsión de Mu?, se preguntó un oficial. No puede ser. ¿De verdad crees que Mu los apoyaría?, respondió otro. Mientras la tripulación dudaba sobre qué hacer, una voz fuerte resonó desde el barco blanco, amplificada por lo que parecía ser un megáfono mágico. «Atención, convoy de barcos. Informen su afiliación y propósito». Se escuchó. «¿Qué?», exclamó Gail. Gail sintió un sinfín de anomalías en el idioma universal que retumbó desde el megáfono. «Repetimos. Informen su afiliación y propósito». Se volvió a escuchar. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos siendo nosotros los inspeccionados?», se preguntó Gail. El barco blanco parecía estar ejecutando una autoridad judicial en ese mar. Sin embargo, esa zona pertenecía a las aguas territoriales de Paganda, que estaba bajo la protección de Lightfall. La flota de la marina de Lightfall no tenía por qué someterse a una inspección. A pesar de su disgusto, Gail contuvo su ira, ya que el cuartel general de la marina le había ordenado proceder con cautela. «Por ahora, escuchemos lo que tienen que decir. Y por si acaso, que algunos barcos nos escolten», ordenó Gail. Bajo las órdenes de Gail, 4 navíos de línea mágicos se unieron a la inspección. Desde el Shikishima, también podían ver 4 navíos de línea que se acercaban. Parecía que la flota enemiga había aceptado la inspección. 4 barcos enemigos. «Se están acercando», exclamó un oficial. «¿Acaso van a atacar?», preguntó otro. «Cálmense. Solo es una inspección», gritó el capitán Seto. Todos parecían estar al límite debido al estrés, y la atmósfera en el puente era tan tensa que casi se podía sentir la intención de abrir fuego de advertencia. El capitán Seto trató de calmarlos, pero algunos miembros de la tripulación incluso vomitaban por los nervios. A medida que se acercaban, el Shikishima entró en el radio de 2000 metros de los cañones mágicos de los navíos de línea. «Distancia, 2000 metros», gritó un oficial. «Maldición», maldijo el capitán Seto. En medio de la extrema tensión, alguien en el puente disparó. El cañón del Shikishima disparó contra un navío de línea, y las balas de alta velocidad perforaron la armadura del barco mágico, destruyendo su interior. Lo que pretendía ser un disparo de advertencia se convirtió en un hundimiento instantáneo. «¿Qué?», exclamó el capitán. «¿Qué? Oye, ¿quién te dio la orden de disparar?», gritó el capitán Seto, agarrando al oficial de artillería por el cuello. Pero justo en ese momento, «El navío de línea está disparando». «Se los dije». «Posición de impacto», gritaron todos. Por supuesto, los navíos de línea respondieron al ataque preventivo. 3 de ellos dispararon decenas de proyectiles, que impactaron uno tras otro en el costado del Shikishima. El blindaje del Shikishima era delgado y los proyectiles lo atravesaron fácilmente. Múltiples proyectiles mágicos perforaron el costado de babor, destrozando el interior del Shikishima y haciendo temblar el barco. «Ark», gritó el capitán Seto. El impacto fue tan fuerte que el capitán y toda la tripulación del puente cayeron. Pero el capitán Seto logró levantarse y tomó el micrófono para recibir el informe de daños. «Maldición, informen los daños». «Impacto en el compartimento de babor», informó un oficial. «Los proyectiles detonaron, hay muchas víctimas», informó otro. «Esto es terrible», exclamó el capitán Seto, sintiendo un sudor frío al escuchar la palabra víctimas. «Los barcos enemigos están disparando de nuevo», gritó el oficial. «Prepárense para el impacto», ordenó el capitán. El siguiente impacto destrozó el interior del Shikishima, causando más daños. «También hemos sido alcanzados por debajo de la línea de flotación. Nos estamos comenzando a llenar de agua», informó un oficial. «Hay una grieta en la turbina del motor. Hay que detenerlo ahora mismo», informó otro. «Maldición. Detengan el motor. Vamos a contraatacar», gritó el capitán Seto. Justo cuando el capitán Seto decidió contraatacar, los navíos de línea volvieron a disparar. «Los barcos enemigos disparan de nuevo», gritó el oficial. «Maldición», se lamentó el capitán Seto. En ese momento, los proyectiles de los navíos de línea atravesaron el casco del Shikishima.
Las municiones, que estallaron en el interior, prendieron fuego al combustible del barco, convirtiéndolo en una bola de fuego. Para colmo de males, el ataque cortó el cable de alimentación del Ichikishima, perdiendo toda la energía necesaria para el control de daños. El fuego a bordo no se detiene. Los rociadores no funcionan, informó un oficial. El puente también fue impactado, dejando heridos. El capitán Seto resultó herido en la pierna. Se sintió responsable de su negligencia y golpeó el suelo con su puño. Sabía que la tripulación estaba nerviosa. Algunos incluso se habían bajado del barco debido a la extrema tensión. Pero nunca se imaginó que estarían tan al límite como para lanzar un ataque preventivo. Todos, abandonen el barco, ordenó el capitán. Mientras el Shikishima se inclinaba fuertemente hacia la izquierda, el capitán Seto, herido en la pierna, no pudo escapar a tiempo. Murió junto a su barco, y los 60 guardacostas que sobrevivieron quedaron a la deriva, siendo capturados por la marina de Leifol. ¿Qué? ¿Nuestro barco patrulla ha sido atacado?, preguntó el contraalmirante Yuda Yakiyama, comandante del primer escuadrón de escolta, al oír el informe que venía del reino de Paganda. Sí, al parecer se enfrentó a un navío de línea, respondió el oficial. No puede ser. Sin una declaración de guerra. Oh, espera, nosotros hicimos lo mismo, musitó Akiyama, cubriéndose la cara con las manos al recordar el ataque sorpresa que Japón había lanzado sobre el reino de Paganda días atrás. El cuartel general ha ordenado que suspendamos nuestra misión diplomática y regresemos a la zona de Paganda de inmediato, informó el oficial. Entendido. Estábamos a punto de hacer contacto, dijo Akiyama. Tal como lo había dicho el contraalmirante Akiyama, el primer escuadrón de escolta estaba muy cerca de establecer contacto con el reino de Irnetia. Sin embargo, con esta nueva orden, no les quedaba más opción que dar la vuelta. No hay más remedio, capitán Yamamoto, dijo Akiyama. Sí, señor, respondió el capitán Yamamoto. Cambien el rumbo. Diríjanse de emergencia a la isla de Paganda, a toda velocidad, ordenó Akiyama. Entendido, cambio de rumbo, respondió el capitán Yamamoto. De esta manera, los buques de escolta de las fuerzas de autodefensa marítima se vieron obligados a dar la vuelta justo cuando estaban a punto de hacer contacto con otro país. Fin del capítulo 4. El link a la historia original está en la descripción.